señales de la apostasía. La Biblia nos advierte muy claramente que conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos o a la segunda venida de Jesucristo, aumentará dentro de la iglesia la apostasía, un tema que pues casi no se ha tratado y que es importante desarrollar y comprender en esta mañana. En Lucas 18:8 Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Implicando que tal vez cuando Él venga no iba a haber una gran cantidad de sus seguidores, tal como pasó cuando Él se fue al cielo después de que lo crucificaran, que la mayor parte de las personas le abandonaron. En Mateo 24:12 Jesucristo vuelve a decir: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí la palabra maldad en el griego es anomia, que significa sin ley. O sea, Jesús está diciendo que la rebelión contra la autoridad va a aumentar. Y que por este aumento de la rebelión contra la autoridad, la palabra anomia, la maldad va a aumentar. O sea, va a entrar a la iglesia esta rebelión y va a hacer que muchos cristianos tengan un concepto mucho más pequeño de la autoridad, que va a hacer que su fe sea relajada totalmente. En 1 Timoteo 4:1 el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice otra vez: nadie los engañe en ninguna manera. Está hablando acerca de la venida de Jesucristo, porque no vendrá sin que antes de que Jesús aparezca por segunda vez, vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo está uniendo la apostasía, un movimiento en contra de la fe a nivel internacional, con la aparición aparentemente del hijo de perdición. Ahora vamos a comenzar a definir en primer lugar qué es la apostasía, para continuar definiendo a los dos apóstatas que existen en el Nuevo Testamento, y en tercer lugar ver las causas de la apostasía o por qué la gente se aparta de la fe. En primer lugar, en 1 Timoteo 4:1, la palabra apostatar, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, es la palabra griega apistemi, que significa llevarse fuera, seguir otro curso, salirse del camino. Vamos a ver esta palabra en Hechos 5, versículo 37, que nos va a dar un poco más de luz. Dice Hechos 5:37: después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí. Esta frase, llevó en pos de sí, es la palabra griega apistemi. Entonces nos damos cuenta que tiene que ver con salirse fuera o con la influencia de terceras personas que nos pueden sacar del camino. En este caso particular de Hechos se está hablando de Judas el Galileo, que se lleva en pos de sí, o sea que arrastra a muchos del pueblo y finalmente, ¿verdad?, todos ellos perecen. La misma palabra es en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ahora, ¿por qué muchas personas, después de haber oído claramente la verdad, se alejan del camino? Una pregunta importante: ¿eran salvas estas personas? ¿O realmente la salvación se puede perder? ¿O podemos realmente, después de recibir la vida eterna, perder esta vida eterna? Vamos a dejar que la Biblia nos hable en esta mañana y vamos a ver las dos clases de personas que la Biblia nos enseña que pueden alejarse de la fe. En primer lugar, veamos las personas que nunca fueron salvas. Veamos en el libro de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan 17,
el caso específico de Judas Iscariote. En Juan 17, versículo 12, Jesús dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vamos a entender dentro del contexto las palabras de Jesús. Miren ustedes en el versículo 2 del mismo capítulo: le has dado potestad sobre toda carne para que haya vida eterna a los que le diste. Versículo 6: a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Versículo 9: sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11: ya no estoy en el mundo, estos están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y en el versículo 12, otra vez: a los que me diste, los guardé. Vemos nosotros en la oración de Cristo que todos nosotros somos un regalo del Padre al Hijo, y que antes de que nosotros fuéramos a Jesucristo, nosotros le pertenecíamos al Padre. Y el Padre, sabiendo, ¿verdad? Desde luego no vamos a entrar en una teología profunda de la predestinación, nos tomó y nos dio. Somos la iglesia, somos un regalo, somos la novia que el Padre le trae a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, orando en esta oración sacerdotal, le dice al Padre: Padre Santo, a los que me diste. No está implicando que nosotros determinamos ir a Cristo, sino que el Padre nos guió, nos envió, nos llevó a su Hijo Jesucristo. A esos Jesús dice: yo los guardé. Y ninguno de los que el Padre me da se va a perder. Ninguna oveja se va a perder, porque están seguras en mi mano. Juan 10. Pero el único que se perdió fue alguien que el Padre no le dio a Jesús, y que se llama Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese, de que este discípulo fue llamado siempre hijo de perdición. Nosotros somos hijos de bendición, hijos del Padre. Por cuanto somos hijos, envió el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Vamos a continuar en Juan 18, versículo 8, y dice la Biblia: respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Si me buscáis, dejen ir a estos. Y lo comparamos con Juan capítulo 13, versículo del 10 al 11, cuando Jesús ya está en la última cena, en la víspera de su crucifixión. Dice estas palabras. Jesús le dijo, Juan 13, 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Vemos pues aquí en la Biblia claramente que Judas nunca tuvo la salvación. Judas fue siempre el diablo, y cuando se le metió el diablo para entregar a Cristo, complementó la obra de arte de Satanás. Y desde que el Señor Jesús escogió a Judas, él sabía perfectamente bien que era el diabolos. Y aquí aparece una contradicción teológica. ¿Cómo puede Dios escoger a una persona que sabe que es el diablo para poder unirse? Es que nosotros vemos esto en la teología del origen de la maldad. Nosotros creemos que el mal lo creó Dios, y el mal entró en el momento en que Dios le dio libertad a los seres para que pudiéramos escoger entre un camino y otro camino. Nosotros somos los responsables de la entrada. El mal, Dios creó la posibilidad de que el mal entrara al universo, pero nosotros somos los responsables de la existencia del mal en el universo, no Dios. Ahora, Dios lo sabía claro de antemano.
Y Dios tomó ese riesgo de permitir que la posibilidad del mal entrara, porque nosotros vamos a entender que a la larga las cosas que nosotros le llamamos aparentemente mal o un evento trágico en nuestra vida son y forman parte del plan de Dios para una bendición a largo alcance: la muerte de Cristo. ¿Quién hubiera imaginado hace 2000 años que la muerte de Cristo iba a traer algo bueno? ¿Cómo iban a imaginarse los discípulos ver a su maestro despedazado y crucificado y colgado en una cruz? ¿Qué bien podría salir de esta tragedia? Sin embargo, el peor evento de la historia se convirtió en el evento más bendito de la historia, porque gracias a la muerte y la tragedia de ese hombre, nosotros tenemos la salvación. Y lo que Satanás y lo que el mundo de la maldad creía en ese momento que era para la maldición y que era lo peor, como el padre abandonó a su hijo en la cruz, así como muchas veces nosotros creemos que el padre nos ha abandonado y está haciendo el hospital. Si Dios me amara, no hubiera permitido que yo estuviera enfermo. Acuérdate de Jesús. ¿Amó Dios a Jesús en la cruz? ¿O lo abandonó en la cruz? Lo abandonó en el momento en que cargó con nuestros pecados. Pero Él fue en un acto de amor que nos dio a Jesucristo. Y cuando nosotros atravesemos ese tiempo, debemos esperar eso. Dios nunca nos va a abandonar. De ese hecho, de esa hospitalización, de esa tragedia que acabas de atravesar, Dios va a sacar algo infinitamente superior. En el caso de Jesús, Dios a través de la Biblia nos corre las cortinas y nos permite ver lo que sucedió, una bendición. En el caso nuestro, muchas veces Dios no nos dice lo que está pasando cuando atravesamos en la vida, pero en ese momento nos dice: sigan confiando en mí. Decía David en el Salmo 56:3: en el día que temo, en ti confío. Nunca es nuestra confianza más grande en Dios que cuando no podemos explicar cosas que no tienen una lógica o un razonamiento elemental en nuestra imaginación o en nuestros pensamientos. Es muy fácil tener fe cuando todas las cosas existen. Es muy fácil decir 2 más 2 es 4. No hay ningún problema para creer que 2 más 2 es 4. Es muy fácil creer en el sol porque el sol al mediodía se pone. Pero en un mundo donde las cosas son en contra nuestra, es difícil la fe. Por eso la fe es algo que va en contra de lo que nosotros rodeamos y estamos acostumbrados a ver. Es confiar en Dios en medio de circunstancias adversas de nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros verdaderamente experimentamos y nos damos a conocer de qué material estamos hechos. Veamos al apóstol Pedro hablando también en su segunda carta, en el capítulo 2, de estos apóstatas que nunca fueron salvos. No solamente nos vamos a quedar con Judas, vamos a ver varios ejemplos en el Nuevo Testamento para que no tengamos dudas al respecto. En la segunda carta de Pedro, sobre todo en el capítulo 2, se describe a los falsos maestros. Dice en el versículo 1: hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y es importante distinguir entre un falso maestro, un falso apóstol, un falso evangelista y un evangelista o un apóstol o un maestro que de vez en cuando hablan barrabasadas. Como Apolo, ¿se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos comenzó a decir quién sabe qué tantas cosas? Y Priscila y Aquila le llamaron aparte y le dijeron a Apolo: no es por ahí, es por aquí. Pero Apolos no podía ser considerado un falso maestro. Era un cristiano, era un predicador neófito, prematuro, que no tenía muchas bases y comenzó a entender mejor el camino de la salvación. Entonces, no, porque un predicador diga una tontería o porque alguien diga esta cosa, no necesariamente él es un falso maestro. El falso maestro, con el tiempo y con sus mensajes y por su fruto, se dan a conocer. Veamos a continuación. Dice en esta segunda carta de Pedro, el apóstol, que estos falsos maestros introducen, versículo 1, introducen encubiertamente, ¿verdad? Disfrazan sus herejías, sus enseñanzas, y que son destructoras, y niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro describe claramente que una persona que ama el dinero
Un hombre de Dios que ame el dinero, un hombre de Dios que cobre por sus servicios, está en camino de apostatar de la fe. Ahora que estamos en esta cruzada la semana pasada en Tabasco, les decía yo al grupo de pastores que nos invitaron, nos hablan de Colombia, nos hablan allá de Venezuela. Hermano, queremos que venga a traer una cruzada aquí a nuestra ciudad. ¿Cuántos son sus honorarios? Le digo, ¿de qué me están hablando? Sí, le estamos preguntando que cuántos son sus honorarios. Y les dije, ¿quién les ha cobrado honorarios? Porque el día que ustedes inviten a un evangelista que les cobre honorarios, no lo vuelvan a invitar. Es un mercenario de la fe. Está prostituyendo el evangelio. Un hombre de Dios no puede cobrar. Bueno, díganos en qué tipo de hotel quiere que lo pongamos. No les voy a decir, pónganme donde ustedes quieran. Yo primero tengo que asegurarme, voy a orar de que esto es de Dios. No solamente agarro el teléfono y acepto la invitación, tengo que pedirle a Dios la dirección de que es de Dios. Y si es de Dios, Él proveerá. Y no me importa donde me pongan ustedes, no me va a faltar ni comida. Y si me quieren dar ofrenda, dénmela. Y si no me la den, está bien también. Dios otro día me la dará por otro lado. Pero yo voy ahí a predicar el evangelio. Amados, es tiempo de elevar la integridad del ministerio. Es tiempo de elevar las normas con las cuales Dios nos mandó. Somos misioneros de Dios. Somos apóstoles enviados de Dios a un mundo necesitado. Estamos el otro día allá en Puerto Vallarta y unos hermanos llegan al hotel por nosotros en una camioneta que no tenía aire acondicionado. Y llegan al hotel, hermano, Alducin, discúlpenos, pero no tiene aire. Le digo, bueno, ¿quién creen que soy yo? Que les exijo que vengan en una limusín por mí, que me pongan un hotel 5 estrellas. Pablo andaba en burro, andaba en caballo, se dormía en petates. Y nosotros los predicadores del siglo XX estamos exigiendo que se nos trate en hoteles con aire acondicionado y que nos recojan en coches que tengan aire. ¿En qué siglo estamos viviendo del evangelio? Estamos acostumbrándonos a un mundo de comodidades, a una fe instantánea. Todo es café instantáneo, sopa marucha instantánea. Y quieren meter al microondas a los cristianos ahora. No hay tal cosa como una santificación inmediata. La santificación es un proceso que nos dura toda la vida. Me dice un hermano el otro día, es que tuve una experiencia con el Señor y me caí al suelo y sentí que me pasó esto y que Dios me quitaba tantas cosas de mi vida. Y le dije, cuando te levantes mañana las vas a volver a tener. ¿Qué crees tú que ya Dios te quita de un día para otro? El que piensa que está firme, mire que no caiga. El pecado morará dentro de nosotros durante toda la vida. Y ahí a los 99 años de edad que yo tenga en el hospital, antes de expirar mi alma al Señor, ahí el pecado seguirá luchando en contra del Espíritu. Nunca debemos de bajar la guardia, ni creer que ya la santificación de antiero te sirve para mañana. Todos los días tienes que luchar. Todos los días tenemos que pelear contra la carne. Todos los días tenemos que crucificar las cosas que creíamos que ya habíamos vencido. Ahí están potencialmente dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Ahora dice aquí en esta carta, el versículo 14 y 15 de segunda de Pedro, el apóstol continúa describiendo a estos falsos apóstatas, maestros apóstatas que nunca fueron salvos. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 14 y 15, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. En 1 Juan 3:9 dice, el que practica el pecado no puede ser hijo de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Y vemos que estos hombres hacen del pecado un hábito continuo. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Jamás se nos llamará en el nuevo pacto a nosotros hijos de maldición. El que tiene el Espíritu de Dios ya no puede estar bajo ninguna maldición. Podemos heredar maldiciones de nuestros antepasados, pero Cristo ha hecho maldición en su cuerpo por nosotros y nosotros somos hijos ahora de bendición. Dice el versículo 15, han dejado el camino recto. Vean ustedes, han dejado, o sea, estuvieron, militaron, se metieron a las filas del cristianismo, pero jamás entraron como Judas, entraron encubiertamente. ¿A qué? A destruir el evangelio. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam se distinguió por la avaricia, por el dinero, el cual amó el premio de la maldad. Y en el versículo 21 y 22, el apóstol Pedro concluye terminante y drásticamente:
Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escuchen el versículo 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. ¿Por qué el perro, cuando come algo y lo vomita, se lo vuelve a comer? ¿Por qué los gatos no hacen eso? ¿Por qué los rinocerontes no hacen eso? ¿Por qué los leones no hacen eso? ¿Por qué los pericos no hacen eso? ¿Por qué solamente el perro tiene esta característica? Pues porque es perro, ¿verdad? Si para que el perro no regrese a su vómito, se le tiene que cambiar su naturaleza. ¿Por qué el puerco lo bañas y le pones un perfume y le pones un listón y lo sacas? Dura 10 minutos y regresa otra vez al lodo, porque es su naturaleza. Para que el puerco no regrese al lodo y el perro no vuelva a su vómito, necesitarían que se les cambiara su naturaleza. Así estos falsos maestros, estos apóstatas que entraron y se dijeron que militaban dentro de nuestras filas, nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Regresaron a su vómito, les duró muy poco tiempo, porque fueron personas introducidas, fueron espías enviados del infierno. Y estas personas jamás tuvieron la salvación. El apóstol Juan también los menciona. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nuestras filas, militaron un tiempo dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Para que se manifestara que no todos los que estamos aquí en este congreso, que no todos los predicadores que oyes, que no todos los libros que lees, que no todos los seminarios son salvos. Estamos infiltrados. Es una mezcla la iglesia de cizaña con trigo. Estamos infiltrados y hasta que pase el tiempo, los corazones son manifestados después de la prueba y del fuego de la fe, como vamos a ver más adelante. Pero estas personas, su naturaleza nunca fue cambiada, nunca recibieron la naturaleza divina de Dios. En 2 de Juan, versículo 9, el apóstol vuelve otra vez a insistir sobre lo mismo y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En 1 de Juan 5:10-12 dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque sea presbiteriano y sea de Villanueva y sea de Guadalajara y sea de Puerto Rico y sea de Estados Unidos y sea bautista y sea pentecostal, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cualquiera que permanece en el camino y se sale, vamos a ver que los apóstatas nunca regresan, se salen y no regresan jamás. ¿Por qué no regresan? Vamos a ver ahora los apóstatas cristianos que no eran salvos y que se apartan temporalmente. Hay una grande diferencia. El apóstata que nunca fue salvo se aparta para perderse, pero el que es hijo de Dios, Dios lo trae con cuero. Veamos en Hebreos 12, del 5 al 8, la promesa de Dios a aquellos que son salvos, aquellos que verdaderamente tienen la naturaleza divina de Dios. Dice en Hebreos 12, versículo del 5 al 8: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dije, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. En otras palabras, si tú no eres hijo de Dios, esos apóstatas, esos maestros, como nunca fueron hijos de Dios, nunca reciben la disciplina de Dios, hasta el tiempo se manifiestan sus corazones y se pierden. ¿Quién es, por ejemplo, Jim Jones? Era en 1978, se llevó a 1,000 personas a la Guyana, a Sudamérica. Él era pastor metodista. Raúl Macín en México, pastor de la iglesia La Santísima Trinidad de Monterrey, se fue después de 5 años de ser pastor, se unió al Partido Comunista. David Koresh, hijo de padres bautistas y bautista, guía una secta en Waco, Texas, y los lleva a la destrucción. Y así tenemos la historia del cristianismo. William Graham, que está en Guadalajara, que fue el que bautizó a Chuy. No es cierto. Por todos lados tiene este hermano iglesias, ¿verdad? Y dice que él es el ángel de Apocalipsis. Cálmate, Habacuc.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Jim Jones salió de la iglesia metodista, David Koresh de la iglesia bautista, Masin de la iglesia metodista en Monterrey, y así tenemos cantidad de falsos profetas. William Branham también en los 40, 50 tenía campañas evangelísticas, y de repente se le metió el diablo y comenzó a decir que él era el apóstol de Dios y que él era el ángel de Apocalipsis y que solamente él tiene la verdad. Entonces se manifiesta con el tiempo que esta persona nunca tuvo la naturaleza de Dios, nunca su naturaleza fue cambiada, fue introducido encubiertamente. Pero los hijos de Dios, dice la Biblia, son disciplinados por el Señor. En la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo es otro ejemplo de un cristiano. Nunca dejó él de ser hijo. Se usa evangelísticamente este mensaje y está bien, pero si nos vamos al exégesis del pasaje, nos damos cuenta que el hijo pródigo nunca perdió su posición de hijo. Y se salió y apostató y se fue y dame y se perdió. Pero llegó un momento en que despertó su conciencia al Señor, y estando en esa condición dijo: ¿qué hago aquí alimentando a los puercos? En la casa de mi padre. Se levantó y fue y se arrepintió, y dijo el padre, ¿verdad? Mi hijo estaba perdido, pero ha sido hallado ahora. Y vemos la disciplina de Dios de cómo lo lleva a desperdiciar su vida, pero regresa porque Dios ha prometido que lo que ha comenzado en nuestra vida, Filipenses 1:6, lo va a completar. Y dice en Judas que Dios es poderoso para guardarnos sin caída también. Y dice en Primera de Pedro que somos sostenidos por el poder de la fe. Mientras nosotros nos mantengamos confiando en Dios, Dios nos seguirá sosteniendo. Tenemos otro caso en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Un cristiano vivía en fornicación con su madrastra. No tenían en esa época Timoteo, no tenían las cartas de Pedro, no tenían la información que tenemos nosotros. Y Pablo les dice a ese muchacho: sáquenlo de la iglesia y entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. A fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Y finalmente tenemos a Santiago, que nos dice en el capítulo 5, antes de despedirse de sus lectores, dice Santiago capítulo 5 versículo 19: hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado, escuchen lo que dice hermanos. Está hablando a los hermanos que se han extraviado. Si alguno de entre ustedes, o sea, de entre los hermanos, se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué tipo de muerte está hablando Santiago? Está hablando de la muerte física. El mismo caso de 1 Corintios 5 y el mismo caso de 1 Corintios 11. Los corintios tomaban la cena y por no discernir el cuerpo del Señor, ¿qué les pasó? Se enfermaron y se comenzaron a morir. La muerte física. Dice la Biblia que cuando un hijo de Dios no entiende, Dios te lleva a casa antes de tiempo. Te puede llevar a casa prematuramente. Dios quiere que sigas en la vida, que testifiques, que hables del Señor, que tengas salud, que seas bendecido. Pero si tú estás en contra de sus leyes y te entercas, y Dios conoce tu corazón que no hay posibilidad de hacerte volver, Dios te lleva para que no sea blasfemado el camino de la verdad por tu culpa. Entonces hay cristianos que son personas que han abandonado el camino, pero si regresan. Y si el caso es extremadamente drástico, Dios se los lleva a casa. Ahora veamos a continuación las causas de este apartamiento de la fe. Las causas de esta apostasía. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, encontramos la primera: negligencia en el estudio de la palabra de Dios. Ojo, negligencia, apatía en el estudio, en la meditación, en la memorización de la palabra de Dios. Dice el capítulo 2 de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En estos 2 días ustedes van a oír muchas cosas de la Biblia. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha preparado para darles un mensaje, y todos necesitan lo que estoy hablando, lo que habló yo, lo que va a hablar el hermano Carlos. Todo está preparado por Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales obras preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este congreso está preparado por Dios, y el Espíritu Santo lo que está hablando es exactamente lo que tú necesitas oír. Pero si tú en este congreso no atiendes diligentemente
y paras el oído y verdaderamente en este congreso tú no te quebrantas y te humillas delante de Dios y haces que el Espíritu Santo pueda influir, infundirte esa vivificación que solamente nos puede dar, y tú te vas el domingo de aquí o el lunes de aquí, te perdiste una oportunidad que no sabemos si se te va a volver otra vez a manifestar. Muchos de ustedes, escúchenme, es la última vez que están escuchando la voz de Dios. Porque ninguno de nosotros sabemos si mañana en la mañana nos vamos a poner la corbata y vamos a amanecer. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse en el griego significa soltar las amarras, y se usaba con los barcos que al llegar al muelle, ustedes se acuerdan que avientan una cuerda y amarran en un fierro ahí la cuerda para que el barco no se despegue del muelle mientras está desembarcando a la gente. Dice la Biblia en Colosenses: asidos de la palabra de la vida. Si nosotros no estamos anclados en la Biblia, si no estamos meditándola día y noche, si no verdaderamente tenemos una pasión, un ardor, un amor, algo que ha impresionado profundamente nuestra vida con la Biblia, es posible que te comiences a soltar, porque la única ancla y amarra que nos mantiene aquí en esta vida es la fe en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que es la batalla de la fe. La batalla del Golfo Pérsico se llamó batalla del Golfo Pérsico porque estaba de por medio el dominio del Golfo Pérsico. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se llama Primera y Segunda Guerra Mundial porque estaba de por medio el poderío mundial. Y se llama la batalla de la fe porque está de por medio la fe. Es por lo que debemos de pelear, por la fe. La fe es el centro de nuestra lucha, el centro de nuestra militancia. Y si nosotros abandonamos esta fe, es algo que Dios nos ha dado y que nos ha dicho: Armando, te doy esto para que lo guardes. Guarda el buen depósito, le dice Pablo a Timoteo, y vas a pasar por lobos, y vas a pasar gente que te van a querer sacar esto. El diablo va a querer sacarte esto, y el día que el diablo te saque esto, te sacó todo. Puedes perder tu casa, puedes perder tu familia, puedes perder tu salud, pero nunca pierdas la fe. Porque es lo único que nos sostiene, es lo único que nos guarda del poder de Dios. La fe, creer verdaderamente lo que Dios ha dicho es verdad. Dice en el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchas gentes han dicho: bueno, aquí dice que perdemos la salvación. Aquí no está diciendo que perdemos la salvación. Aquí está diciendo: ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación? ¿Cómo vamos a escapar de qué? ¿Cómo vamos a escapar del juicio y la disciplina de Dios a nuestra vida? ¿Tú crees que te le vas a escapar a Dios de que Él te discipline? Por eso dice: ya se te olvidó que Dios es tu Padre y que te va a cuerear. Y si tú obedeces por las buenas con la palabra, no hay ningún problema. Pero si no obedeces, Dios dice: Dios al que recibe azota por hijo. La palabra azotar en hebreos es castigar físicamente. Dios prefiere mandarte al hospital, a la cárcel, que pierdas un ojo, que pierdas una pierna, que pierdas un brazo, antes de que te pierdas. Porque Dios sabe que es terrible que alguien se aleje de Él, porque las personas que se alejan de Dios son las que más sufren en esta vida. Vemos en Hebreos capítulo 5 lo mismo que el apóstol Pablo, o el que escribió la carta a los Hebreos. Casi todos están de acuerdo en que fue Pablo el autor. Dice el versículo 12 de Hebreos 5: porque debiendo ser ya maestros, esto es para muchos de ustedes, hermanos, que en esta mañana tienen 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, 10 años en Cristo, y jamás en su vida le han enseñado, participado, comunicado algo a nadie, ni a tus hijos. Ya deberías en tu casa tener un estudio bíblico tú y enseñar la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Cuál es el A, B, C de la Biblia?
Número 1, ora todos los días. Número 2, ten contacto con el Señor. Número 3, habla de Cristo a las personas que puedas en el día. Pero si tú tienes 4, 5, 6 años en la Biblia y no tienes ya un tiempo devocional, una disciplina para venir a la presencia del Señor diario en la madrugada y estar media hora, 40, una hora, no sé cuánto tiempo delante de Dios, y no, esta palabra no forma parte de tu Biblia, de tu, en lugar de hemoglobina, biblina dentro de tu sangre, y no memorizas la palabra y no la guardas la palabra, ¿cómo quieres entonces que Dios te trate? Tu vida de oración es raquítica. Tu vida de oración son 15 minutos, media hora. Eso es lo que nos toma para interceder por la familia, por nuestro presidente, por el gobierno. Pero como se te olvidaron el ABC de la Biblia, dice la Biblia, has llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El otro día en el diplomado, un hermano se para y me dice: señor Alducin, dígame, explícame la predestinación. A ver, explícame por qué, ¿cómo es eso? Le dije: no te explico nada. Me dice: ¿por qué? Le digo: porque sabes una cosa, yo te conozco, tienes 7 años en Cristo, y tú quieres ahorita entender la predestinación y el origen del mal y la explicación del mal, y existen respuestas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios refuta argumentos y toda altivez que se levanta contra su nombre, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Pero tú no estás en posición de que te lo explique. ¿Por qué? Porque te has hecho tardo en el oír. Y así, a ver, explícame por qué Dios, si es bueno y es bondadoso, permite las inundaciones, que un carro se eche para atrás y mate una criatura. ¿Quién derribó las torres del World Trade Center? ¿El diablo o Satán o Dios? A ver, ¿qué contestarías tú? El diablo. O sea, no podemos ni siquiera ya vislumbrar ni discernir lo que está pasando en el mundo. ¿Quién es el bueno ahorita? ¿El presidente Bush y la coalición persiguiendo a los terroristas o Bin Laden? Ahorita el héroe es Bin Laden. Se han cambiado los valores en el mundo que vivimos, que se ha perdido el discernimiento en la misma iglesia, y los mismos cristianos ya no sabemos ni distinguir quién es el bueno y quién es el malo. Y Isaías nos advierte en capítulo 5 y nos dice: ay de los que a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y los medios de comunicación y la presión de CNN y de los noticieros hacen que tu vida se llene del concepto del mundo, cuando nuestros pensamientos no son formados ni moldeados por el mundo, sino por Dios. Y ya los cristianos no saben si Bin Laden es como el Che Guevara, y al ratito hay un pastor ahí con un retrato de Bin Laden arriba de su cama. Increíble, pero cierto, es el mundo en que estamos viviendo. ¿Y todo por qué? Porque comenzamos a abandonar la palabra de Dios. Dice el versículo 13: el que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto. Entonces el ateo, la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? En Efesios 6. Inexperto, ¿qué significa? Imagínense un niño de 6 años con una espada contra un espadachín. Y el espadachín se llama el pastor de los mormones. Entonces viene un mormón contigo, o viene un testigo de Jehová, o viene un ateo, o viene un evolucionista, o viene un científico con un mazazazo así tremendo, y tú porque no sabes ni cómo mover ni cómo defenderte a las teorías, a los argumentos, a las falacias, a las postulaciones, a las proposiciones filosóficas. No sabes cómo reaccionar, y ahí están los cristianos arrinconados. Es lo que les pasó a nuestros hermanos en Tabasco y en el mundo entero. El mundo intelectual nos está arrinconando, y es tiempo en que la iglesia ahora correteemos a los ateos y les presentemos a la televisión que este libro es más congruente y tiene más lógica y tiene más evidencias científicas que todas las barbaridades de Walter Mercado. Dios te está buscando. Dios te está buscando, hermano. Jóvenes, escúchenme. Dios está buscando a jóvenes que se preparen, que conozcan la escritura, que estudien la escritura, que memoricen la palabra, para ver que a través de ellos Dios va a mostrar su poder, como dice 2 Crónicas 16. Dios está buscando, sus párpados buscan hombres que tengan un corazón recto, para mostrar a través de ellos su poder, para infundirles ánimo, para infundirles sabiduría, para infundirles un valor sobrenatural que es el que se necesita para pelear con tantos gigantes de los cuales la tierra está poblada. Necesitamos Davides, necesitamos Danieles que estén escudriñando, necesitamos Josés que estén verdaderamente aguantando con paciencia el tiempo de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. En segundo lugar, en Hebreos 12 encontramos otra causa de la apostasía.
Y esta es, desgraciadamente, la más común en la mayor parte actualmente del mundo cristiano. Una raíz de amargura. Amargura. Dice en Hebreos 12, versículo 15, mirad bien. Esta frase, mirad bien, significa que en la iglesia tenemos que estar así, con los ojos abiertos, cuidando, velando. Antes que nada, miren, ¿qué se nos manda a cuidar? ¿Qué se nos manda a vigilar? No sea que alguno entre ahí, entre tu familia, entre tus hermanos, pastores, lo que sea, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es increíble que en la vida cristiana un cristiano deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahorita vamos a explicar a qué tipo de gracia se refiere. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos en Jesucristo, en la vida cristiana sobran las razones para desilusionarnos, para desanimarnos, para ya aventar la toalla, para ya no querer pelear. Pero tenemos que recordar que ese tiempo en el que nosotros hemos sido acusados, calumniados, y escúchenme, nadie a quien Dios vaya a usar se escapa de estas pruebas. Nadie. Todos aquellos a quien Dios llama los lleva a un desierto y los mete a un horno de fuego. ¿Quién es un líder? Un líder es una persona que pasó la prueba de la persecución, pasó la prueba de las calumnias, pasó la prueba de la desilusión, y son etapas en la vida. Y cuando sale de todas esas pruebas, el líder sigue así: hola, gloria a Dios, aleluya. No se le nota ni se le ven huellas de que el horno ni el fuego quemó ni sus botones. ¿Por qué? Porque en todas estas pruebas que el líder pasó, Jesús estaba con él. Esa es la grande diferencia. Ahora, si tú entras a las pruebas y en esas pruebas, en esa persecución, en esas desilusiones, en ese desánimo, no te agarras con todas tus fuerzas de Jesús y no te aferras a Él y no lo abrazas apasionadamente, y en esos tiempos, en el día que temes, en Él confías, y en esos tiempos no estás más que nunca confiando más que nunca en Él, cuando salgas de las pruebas se te ve en la cara de sapo que tienes. Líderes y pastores que han atravesado pruebas, repito, y salen amargados, llegan a la iglesia y puedes oír en sus mensajes la amargura, y el espíritu de la amargura se transmite a sus ovejas. Y son ovejas contaminadas por el espíritu amargado que tiene el pastor, porque el pastor tiene una herida de la cual no ha sido sanado. Dice aquí que la amargura impide que del cielo Dios me use, que es la gracia de Dios. La Biblia habla de la gracia salvífica, que es la gracia que nosotros recibimos para salvación. Y aquí está hablando de la gracia santificante. ¿Qué significa esto? Dios, en el momento que me convierto, me da su gracia, y por esa gracia es una fuerza inmerecida de Dios, es una capacidad que Dios me da para que yo pueda creer en su Hijo Jesucristo y pueda formar parte de su ejército. Pero una vez que yo soy cristiano, necesito todos los días de mi vida esa gracia seguirla recibiendo. ¿Y qué es esta gracia? Apunta a la definición: es la capacidad que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad. Es la capacidad o la habilidad que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad. En otras palabras, ser padre de familia es imposible sin la gracia de Dios. Presentarme delante del presidente Fox, en 3 semanas vamos a estar con él para preguntarle los programas de televisión, la programación. Si yo me presento delante de Fox y no voy con la gracia de Dios que me respalde, no voy a encontrar gracia ante sus ojos. Educar a mis hijos y darles consejos es imposible si no tengo la gracia de Dios. No podemos levantar este edificio porque Jehová, si no es el que levanta el edificio, en vano estamos construyendo. Si Jehová no vela la guardia, aunque traiga guardaespaldas y carros blindados y ametralladoras, de nada me sirve. Si no es Él el que está obrando y operando en mi vida, todo lo que estoy haciendo a mi alrededor es vano. ¿Y qué es lo que impide que esa gracia llegue a mi vida? La amargura.
En ese momento, el rencor que tú tienes contra alguien que te lastimó, que habló mal de ti, aguántalo y perdónalo. Perdónalo 70 veces 7. Perdona y sigue perdonando. Ayer llegó un hermano ya grande, Armando, fíjate que mi esposa me dijo de cosas, le hablé por teléfono y le dije que era una piruja, que era una prostituta, y me dijo, no vengas a la casa en 3 días a dormir. ¿Qué hago? Le dije, número 1, respeta lo que tu esposa te dice, porque si tú le insultaste, violaste un mandamiento de Dios. Yo no te voy a decir exactamente las consecuencias o los resultados, pero te voy a decir lo que la Biblia dice. Dios quiere que tú en esta noche le hables por teléfono y le digas, mi vida, estoy arrepentido, estoy quebrantado, perdóname por lo que te dije, y quiero decirte que si me dejas ir a dormir a la casa. Y si ella te dice no, le dices en qué hotel vas a estar y con quién te vas a acostar, para que no tengas sospechas de que te fuiste con otra mujer. Me dice, pero es humillante. Le dije, eso es lo que Dios quiere que hagas, que te humilles después de haberle insultado y agredido y haberle roto, porque es un vaso frágil ante los ojos de Dios. Le dije, ya los resultados mañana no sé cómo va a reaccionar tu esposa, pero tú te vas a tener que quebrantar por un buen tiempo, porque la has lastimado muchísimo. Y Dios dice que cualquier hombre que tiene una relación equivocada en su matrimonio, Dios no escucha tus oraciones. Primera de Pedro 3:7. Tenemos en tercer lugar, hermanos, para terminar, nos faltan muchas, pero en 1 Timoteo 6, versículo 20 al 21, tenemos otra causa que te puede hacer extraviarte de la fe. Y le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se desviaron de la fe. Otra causa por la cual nosotros podemos apartarnos de la fe es estar atentos al falso conocimiento. Si llega un maestro en tu escuela, imagínate que tú eres un estudiante de secundaria o de preparatoria, y le dice al muchacho, tú eres de los que creen en que una pareja fue creada al principio y no crees las postulaciones de Carlos Darwin, ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre. Ja, 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 ja. No me digas que tú eres de esos cristianitos. Ante este ataque y ante esta amenaza, nuestros jóvenes actualmente están prestando oído más al falso. La palabra ciencia es gnosis en el griego, que significa conocimiento. Están prestando oído más al falso conocimiento del mundo, que tiene su origen en el mundo, que el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si tú sigues juntándote con ese ateo y no tienes conocimiento de la palabra de Dios profundos, no te estás discipulando, no tienes bases doctrinales ni teológicas, el falso conocimiento del mundo es el que ha arrastrado a casi el 60% de la juventud en Tabasco y los está llevando a quitarse la vida. ¿Saben ustedes en la clausura, en la Plaza de Toros, lo que les dije el domingo en la noche? Les dije, porque me dijeron que estaban todos los maestros ateos de las principales escuelas de Tabasco, y les dije, ustedes son los culpables de estos suicidios, porque ustedes les enseñan a los jóvenes que venimos de los animales, y cuando se enseña que venimos de los animales, se quita la culpabilidad del pecado. Si realmente somos el resultado de la evolución, no hay culpa del pecado, no hay temor de Dios, no hay propósito, no hay significado para vivir. ¿Cuál es la razón entonces de mi existencia? Estoy exactamente guiado por los instintos como los animales. Si somos el resultado de unas sustancias químicas que produjeron materia viva, entonces ¿quién nos explica el origen de la vida? Porque la evolución no tiene una sola prueba científica. Una sola no existe. Darwin dijo, el día que se pueda producir de sustancias químicas materia viva, en ese momento se comprobaría mi teoría. Jamás se ha podido comprobar eso. La complejidad de una célula es infinitamente superior a la más grande computadora, chips y cosas tecnológicas que hayamos hecho en el mundo. Una sola célula. Decía Carlos Sagan, el ateo, hace 2 años antes que se muriera. Sí, de ahí la palabra, vieron la película Contacto. La película Contacto es el libro de Carlos Sagan y es resultado de sus investigaciones. Sagan dijo antes de morir, si yo recibiera un mensaje del cielo,
y podría comprobar que es del cielo, podría estar seguro que Dios existe. Sin embargo, Sagán no sabe que no solamente hemos recibido un mensaje, sino que el mismo Dios bajó en la persona de Cristo hace 2000 años. Ahora, ¿qué mensaje hemos recibido del cielo? Miren ustedes. ¿Saben ustedes cuál es la última evidencia que Dios nos está dando científicamente a los cristianos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Los códigos secretos de la Biblia. ¿Saben ustedes de qué les estoy hablando? De que una persona, un hermano, Rafael Bayán, en San Antonio, Texas, comenzó a ver la Biblia en el Antiguo Testamento y comenzó a descubrir que cada 14 letras, o sea, se brincaba cada 14, cada 14, cada 14, cada 14, cada 14, cada 14, aparecía la palabra Yoshua HaMashiach, profeta, rey y sacerdote. Cada 14 letras. Esto se llama letras equidistantes y se llama código. Este hombre mandó este descubrimiento a Canadá al jefe de los rabinos en Canadá, un judío no mesiánico, que cuando comenzó a leer el libro de este hermano, comenzó a escudriñar la Biblia y se convirtió al cristianismo. Y ahora este rabino, el jefe de los rabinos judíos en Canadá, está en las calles de Canadá predicando a Jesucristo como el Mesías. ¿Saben ustedes de qué le estoy hablando? Miren, hagan de cuenta que lo que es un código. Los códigos comenzaron a descifrarse en la Primera Guerra Mundial. Yo estoy en la cárcel, mi esposo está afuera y le quiero mandar un recado que no quiero que nadie lo intercepte. Es lo que está haciendo Bin Laden. En eso le mando una carta a mi esposa: ¿cómo estás? Muy bonita, bla, 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 bla. Pero le digo a mi esposa: cada cuarta letra, sácala. Cada cuarta letra, sácala. Cada cuarta letra, sácala. Y ahí está verdaderamente el mensaje que te quiero enviar. Entonces nadie puede saber que cada cuarta letra se encuentra un mensaje en código. Código es un lenguaje en secreto, escondido, que nadie puede descifrar más que las personas que lo desarrollaron. Entonces Dios escondió en la Biblia códigos secretos solamente para demostrarnos, como dijo este rabino, jamás nosotros que somos los maestros de la Torah, o así lo asumimos, hubiéramos imaginado esto es sobrenatural. Cuando se encontró en código también el nombre de Hitler, se encontró el nombre de Auschwitz, que es el nombre de los campos de concentración donde mataron a millones de judíos en Alemania. Se encontró el nombre de Himmler. Y estos no son coincidencias. Ahora, una cosa importante: nunca los códigos que están descubriendo hablan del futuro, sino de cosas pasadas. En eso hay que tener cuidado. Que en el código dice que va a pasar esto, no le creas. Que un terremoto, no le creas. Que Cristo viene, no es cierto. Hay falsos profetas de códigos también. Pero nos damos cuenta que Dios ha encerrado el verdadero conocimiento que se encuentra en la persona de Jesucristo. Tú no puedes enfrentarte a un ateo y decirle: oiga, ¿por qué es ateo? Les voy a decir, el 90% de los ateos, son ateos por amargados. Porque no pudieron, como el dueño de CNN, la cadena de información más grande del mundo, Ted Turner. A los 17 años se muere su hermana de cáncer. Él iba a la iglesia bautista. No puede, sus pastores no le dan respuesta, no se enfrenta con el problema del sufrimiento teológicamente, y al morirse su hermana de cáncer y decirle: Padre, ¿por qué no la salvaste? Si tú eres un Dios que no salvaste a mi hermana, no mereces que yo te sirva. Y se volvió ateo. Ted Turner, o sea, nunca fue cristiano, y es el enemigo más grande del cristianismo actualmente. Se casa con una muchacha, la reina de los aeróbics, Jane Fonda. La muchacha Jane Fonda se convierte hace 4 años a Jesucristo. Ted Turner le dice: o tú o Cristo. Le dice Jane: see you later, alligator. Ahí nos vemos. Se divorcian los dos. Ella hace un libro y dice Jane Fonda en su biografía: jamás en mi vida había estado casado con el hombre más rico y millonario del mundo, pero a la vez el hombre más vacío, más amargado y con el odio más grande contra Dios que jamás he escuchado. La última vez que le dije a Ted cuando hablamos por teléfono fue: Ted, si realmente no existe Dios, ¿por qué te has pasado la vida peleando contra algo que no existe? Señor, te damos las gracias por tu palabra. Somos sostenidos por tu poder mediante la fe. Y además es nuestro escudo.
No podemos darnos el lujo de vivir en el mundo que nos rodea con el escudo bajado. Somos tus soldados que vamos de paso por un territorio ocupado por el enemigo temporalmente, pero que por tus profetas los hebreos escribiste que esta tierra nos sería entregada al final. Y tú la ibas a restaurar y la cambiarás y harás cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. En aquel día podremos decir con todo nuestro corazón que las aflicciones, los sufrimientos, las desilusiones y las pruebas de esta vida en nada son comparables con las glorias que se manifestarán a nosotros. En aquel día será como haber entrado a un hotel de paso y haber pasado una sola noche mala comparado con lo que nos espera. Oh Dios, necesitamos en México, Señor, un grupo de varones. Sabemos que nunca serán muchos, será un pequeño remanente, pero los pequeños remanentes son los que tú usas en tu poder. Danos un pequeño remanente de hombres en México, Padre, íntegros, que amen la justicia y que amen la piedad, que en sus corazones haya honestidad y que hablen siempre la verdad en su corazón, que no engañen a su prójimo y que aún jurando en daño suyo no por eso cambien. Estos son los hombres que tú estás buscando. Hay muchos de ustedes que han llegado a este congreso desanimados, desilusionados, y Dios te trajo a cargar tus baterías, a decirte que Él es el que te infunde ánimo y fuerza para vivir. Y en esta noche, en esta mañana en la que tú tal vez te has alejado de Dios, te has estado enfriando sin que tú te des cuenta, con el peligro de extraviarte y de apostatar, dile a Dios en tu corazón en este momento: Señor mío y Dios mío, he comprendido que es un lujo no vivir cerca de ti, porque separado de ti jamás nunca podría hacer nada. Señor Jesús, te digo que te amo con todo mi corazón. Tú diste tu vida por mí, tu sangre en la cruz para pagar mis pecados. Oh Dios, dame ese amor también por las almas perdidas. Dame ese amor por mis hermanos, que pueda en la iglesia donde yo asisto perdonar a mis hermanos, tolerarlos y soportarlos, como tú me toleraste y me soportaste en la cruz del Calvario. Dame la fuerza, Señor, para vencer y no hacer caso cuando la gente habla mal de mí. Tú que conoces mi corazón, tú me vindicarás, porque tú vindicas al justo, y tú levantarás al justo y le pondrás sus pies sobre la roca, y pondrás un cántico nuevo en mis labios, y podré ver el pasado como una pesadilla necesaria para formar mi carácter y ser un hombre de compromiso. Señor, te doy las gracias en esta mañana por tu perdón, porque no quiero volverme a alejar de ti, porque en estos tiempos lo único que me sostendrá será tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.